Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Acuario. Muy bien mi querido Acuario, antes de empezar nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos corazón. Muy bien. Para muchos de ustedes es muy importante la inicial O y la inicial B, ¿vale? Mi querido Acuario. Acuario, llevas unos días en la cual estás como pensando, reflexionando, pero está relacionado con los sentimientos para muchos de ustedes. Es como que te inquieta saber si esa persona te piensa, si esa persona de repente sus sentimientos son mutuos entre ustedes dos. Pero esta situación, cariño, a veces como que te hace entrar lo que es en un estado de melancolía o ansiedad también. Es como que estás un poco ilusionado, ilusionada por una persona. O simplemente te gustaría saber de la vida de ellos. Acuario. Siento que para muchos de ustedes, mi querido Acuario, esta persona te piensa, pero por algún motivo tú sientes que no es así. A lo mejor te está comiendo mucho la ansiedad, también puede ser el caso, o que de repente tú, mi querido Acuario, piensas que esta persona pues no es sincero. Tus motivos tendrás, mi querido Acuario. Para muchos de ustedes, mi querido Acuario, es como que también hay una diferencia de raza. A lo mejor de repente la otra persona es muy morena, muy moreno, y tú de repente eres muy blanco, caucásico, caucásica. Hay un contraste de piel, la cual, sinceramente, se ven muy guapos los dos. Guapísimos los dos, mi querido Acuario. No sé qué representa para ti una persona de cabello corto. Tiene los ojitos pequeños o chinitos, la cara redonda. No es delgado, no. Está un poquito rellenito, mi querido Acuario. Tú solamente ve tomando lo que mejor suena para ti. Algunos de ustedes sienten como que no han nacido para amar. Sienten como que no hay una persona para ustedes en esta tierra, en este tiempo, Acuario. Pero sí hay una persona, porque estoy viendo a alguien que te observa, alguien que está como un poco pendiente pero sonriendo, Acuario. Simplemente que a lo mejor puede ser que hace falta comunicación o esta persona, cariño, te conoce de vista. Entonces, tú no estás sola, tú no estás solo, hay una persona para ti.
Hay un gato negro que siempre observa, o tú tienes un gato negro y tiene como un collar, como si fuera lo que es una correa, ese gato negro. O tú de repente, mi querido Acuario, has soñado con gatos negros también. Vamos a ver carta guía, carta consejo, pero antes de eso te voy a sacar signos. Vamos a ver, Acuario, signos. Tú solamente toma lo que es tuyo, es lo que me ha mostrado el cuenco de cuarzo. Me sale un Leo, me sale Tauro, me sale Libra, cierras con un Cáncer. Cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Acuario. Vamos a ver. Últimamente estás sintiéndote un poco mareado, un poco mareada. Puede ser el estrés y si no, te recomiendo que vayas al médico. ¿Vale? Para eso están los médicos, cariño. No todo tiene que ser brujería. Últimamente te sientes como un poco mareado o mareada. No te sugestiones, que seguro que no es nada malo. A lo mejor es el estrés. La letra F, la letra S, la letra A y la letra G, Acuario. Vamos a ver una carta guía, carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Acuario. Me sale la carta del 5 de espadas. Es como que tú en estos momentos, mi querido Acuario, me dices, Richard, no quiero que me vuelvan a hacer daño. No quiero pasar otra vez por esa mala experiencia. Muchos de ustedes, Acuarios, se están rescatando. Muchos de ustedes, cariños, se están recuperando. Porque siento que una persona rompió tu corazón en pedacitos. Te estás protegiendo. Y esto puede ser también, mi querido Acuario, la desconfianza que tú tienes ahora si una persona se acerca o si una persona de repente está lidiando contigo y tú tienes tus dudas, tus inseguridades. No porque esta persona sea mala persona, simplemente, cariño, porque no quiere salir afectado o afectada otra vez. Porque esta carta, cariño, es una carta que está huyendo de los engaños. Estás un poco desconfiado y desconfiada, pero tus motivos tienes. Lamentablemente, mi querido Acuario, te has topado anteriormente con personas negativas. Y quizás ahora muchos de ustedes, cariño, se están dando lo que es una oportunidad, pero tienes miedo. O con la persona con la cual tú te estás dando lo que es una oportunidad, te engañó, te mintió. Por eso que ha crecido la desconfianza entre ustedes, Acuario. Vos acá más cartas, cariño. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New, Acuario. Vamos a ver. Me sale la carta del 10 de pentáculos. Esta carta, cariño, representa al hilo de la vida. Si tú de repente estás lidiando con una persona y tienes tus desconfianzas, o te preguntas, ¿por qué ha vuelto otra vez? Esta persona, cariño, aunque se aleje de tu vida, volverá otra vez. Porque tienen una conexión que puede ser de almas gemelas, de llamas gemelas, o una conexión, un vínculo de sangre, familia. Puede ser que tú me dices, Richard, actualmente yo no tengo contacto con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con mi familia, con mis primos, pero ellos vuelven. También puede ser familia. Porque esta carta, cariño, a pesar que vosotros se han sacado los ojos, hay una conexión del hilo de la vida. Quizá de repente por eso, Acuario, tú me dices, Richard, yo sinceramente quiero volver a empezar otra vez mi historia, pero no con el pasado.
pero no sé qué pasa, que no puedo sacarle de mi mente. Cada situación, cada momento, cada música, cada color, o aparecen personas que me recuerdan a él o a ella. Y yo no quiero saber de esta persona. ¿Por qué me pasa esto? ¿O soy yo el histérico, la histérica, la loca, el loco? No, no. Simplemente, cariño, que la vida te lo va a devolver otra vez. La vida te lo traerá otra vez, mi querido Acuario. Siento un Sagitario muy fuerte. Por eso que tú no puedes romper con esa conexión. Y sé que a lo mejor me dice Richard, pero yo no quiero saber nada. ¿Vale? Llegado el momento, cuando tú tengas conexión con esta persona te pedirá lo que es una oportunidad o querrá hablar contigo. Entonces, allí es cuando tú tienes que poner las cartas sobre la mesa y decirle lo que realmente hay. Si ya no quieres contacto, no quieres comunicación o que nunca lo has perdonado. Entonces, ahí cierras tú el ciclo. Pero todavía hay algo que hablar entre ustedes. Hay algo que vosotros tienen que dejar claro, me dicen las cartas, cariño, porque tienes el hilo de la vida. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Acuario. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, Acuario. Vamos a ver. Dice, supera las dificultades. El arcángel Jeremiel te acompaña en esta semana. Lo peor ha quedado atrás y ya has superado todos los obstáculos. Entonces, toda la parte negativa con esa persona o con tu historia ya lo has vivido. Lo que te viene ahora, cariño, es algo diferente. Lo que te viene ahora es un nuevo principio, con el pasado o con una persona nueva. Entonces, ¿qué me dicen? Que esas personas han cambiado, que esas personas, cariño, están arrepentidos. Por eso que vuelve. Y si no es el pasado, cariño, lo peor ya has vivido. Ahora vas a empezar una historia nueva. Si tú me dices, Richard, yo no creo que el pasado vuelva porque ya tiene otro compromiso. ¿Vale? Esta persona vendrá a pedirte perdón, disculpa, continuará con su vida y tú conocerás a una persona nueva. Porque también me dicen que lo peor ya pasó, Acuario. Tu mala racha, tu mala suerte, el estar topándote con personas que no te aportan nada, el tener decepciones, ya está. Ya lo has vivido, Acuario. Ya eso tienes que superar. Ya eso tienes que dejarlo atrás, me dice. Por eso que el arcángel, si te das cuenta, aquí hay un ave como si fuera el ave fénix. Y te está diciendo, supera las dificultades. Lo peor ha quedado atrás y ya has superado todos los obstáculos. Entonces, mi querido Acuario, si tú pones un poco de tu parte, solo un poquito, mi querido Acuario, tu mundo va a ser diferente. Tu vida va a cambiar, me dice Acuario. Vas a conocer a una persona nueva. Vas a tener una oportunidad de trabajo, de dinero. Es como que el 2025, por suponerlo, va a ser el mejor año de tu vida. Y este 2024, cariño, es un año para sanar. Es un año para entender que tenías que pasar por ese momento para poder ver las cosas claras o simplemente para cerrar capítulos en tu vida. Siento, cariño, que muchos de ustedes posiblemente han tenido lo que es una decepción, una traición, un engaño, no solo con el amor, sino también con los amigos, con la familia, en el trabajo, porque esto es una carta de traición. Y tú te estás aferrando a la vida, te estás recuperando. Entonces, todo empieza ya a ponerse en orden, Acuario. Si tú en estos momentos, mi querido Acuario, estás conociendo a una persona, pero tú tienes tu trauma, la cual, cariño, pues no puedo decir que sea bien o mal, porque tus motivos tienes. Lo has pasado mal. Es normal que estés a la defensiva, Richard. Y si me hace igual que Pepe Lucho, si me paga igual que la Lupe, porque tengo mala suerte en el amor, Richard. No.
Esa situación ya lo has vivido. Ahora viene algo diferente. Te recomiendo que tengas un poco de confianza en ellos, en la nueva persona que vas a conocer o que estás conociendo ya. Tienes que tener un poco de confianza. No atraigas a la mala energía, a la mala vibra. Sé que es difícil, ¿vale? Es muy difícil, cariño, cuando uno está en esa situación, volver a confiar. Pero tienes que ayudar. Pon de tu parte, me dice mi querido Acuario. Pon de tu parte. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. ¿Qué me dice el cuenco? Vamos a ver qué me dice el cuenco, corazón. A ver. ¿Qué me dice en Acuario? Vamos a ver. Yo lo que estoy viendo, mi querido Acuario, es como si hubiera lo que es la puerta de una casa, encima hay un ángel y afuera en la calle, cariño, hay muchas almas que quieren entrar a lo que es a tu casa. Muchas almas, mi querido Acuario. Siento, mi querido Acuario, que hay un ángel o hay un ser de luz que te está cuidando a ti y a tu casa. Acuario. Muchas personas han intentado hacerte daño. Muchas personas, cariño, han aparecido lo que es en tu vida como lobos disfrazados de corderos. Pero ahora va a ser diferente. Actualmente, mi querido Acuario, hay como una lucha entre el bien y el mal. Pero el bien siempre va a triunfar. Siempre. Muy bien. No sé si a lo mejor de repente tú estás buscando algún tipo de pruebas. Vamos a suponer que tú has tenido algún tipo de robo. Tú has encontrado huellas en casa. O tú de repente has entrado en casa, cariño, y has visto huellas. Mi querido Acuario. Corazón. Puede ser 2 puntos. O alguien ha entrado lo que es en tu casa, porque recuerda que en la puerta de tu casa, cariño, en la calle, hay muchas almas que quieren entrar, pero hay un ángel que te cuida. En tu casa tú tienes un ángel que te cuida, un espíritu que te cuida. En tu casa, Acuario. O alguien entró y se llevó un susto y salió huyendo de tu casa, por eso que no te falta nada, cariño. O de repente me dice Richard, han entrado a robar, pero han dejado sus huellas, una prueba. O también, mi querido Acuario, son los pasos de esa energía que cuida tu casa. Son los pasos. Te veo revisando archivos, o tienes una tablet, o en tu móvil, estás en tu celular móvil, estás revisando archivos, documentos o fotos. Veo que quieres buscar algo ahí, alguna prueba, algo estás buscando, o es algo que es necesario para ti, pero te veo que estás buscando información. Estás teniendo molestias en tu cuerpo, Acuario. Estás teniendo muchas molestias. A veces te quejas. Voy a sacar una carta. ¿Por qué Acuario tiene molestias? Veo una mujer que le gusta posiblemente tener ropa o accesorios de flores o de rosas. Está vestido de negro. No sé qué tiene que ver para ti. Vamos a ver, ¿por qué Acuario tiene molestias? ¿Por qué Acuario se queja de las molestias? Esta.
La carta de la luna, tu casa, cariño. La carta del ermitaño, corazón. Hay algo en tu casa, Acuario. Hay algo en tu casa. La luna representa situaciones ocultas, energías negativas, la casa, el hogar. Y tenemos lo que es la carta del ermitaño. Hay algo en tu casa, Acuario. Y eso te está absorbiendo, te está consumiendo. Tienes que hacer una pequeña limpia. Como Richard. Si tú quieres, echa sal por todo el costado de tu casa, cariño, cualquier tipo de sal, déjalo un par de días para que absorba la mala energía. Y si no, el otro punto, mi querido Acuario, también empieza con incienso, palo santo, canela, ruda, empieza con incienso. En cada esquina, haz oración. Abre tus ventanas, cariño, que se lleve la mala vibra. En tu casa hay energía negativa. Tienes que ayudar, que se lleve la mala vibra, me dice mi querido Acuario. Hay algo negativo. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras, mi querido Acuario. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Cariño. Vamos a ver qué me dicen en economía, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Economía. Vamos a ver. No sé por qué veo la imagen de una criatura que no supera los 10 años. Cabello corto. Cabello delgado. Castaño. Castaño o rubio inclusive, cariño. Pero mira con dolor. Mira con dolor, mi querido Acuario. Una criatura. Es un varoncito, ¿vale? Economía. Vamos a ver, Acuario. La carta del 5 de espadas. Ten cuidado en tu trabajo, en tu proyecto. O hay una persona que quiere sacarte del trabajo, o en tu proyecto, cariño, hay alguien que te está robando. O te está echando algo. Ten cuidado, ¿vale? Es una carta de traición. De traición, Acuario. La carta de la justicia. Muy pronto te vas a enterar qué es lo que está pasando, cariño. El otro mensaje también, mi querido Acuario. No todo lo que brilla es oro. Ten cuidado con lo que firmas. Me dicen, ¿vale? En la parte económica. La carta del 6 de pentáculos. No vaya a ser, mi querido Acuario, que por necesidad estés de repente sacando un préstamo que no te conviene, cariño. A lo mejor los intereses son muy altos. O de repente vas a firmar un contrato que no te conviene. Porque aquí, cariño, es como que te dan migajas. Cariño, migajas. O tú de repente quieres vender una casa y como necesitas, te urge el dinero, lo vas a vender a un precio que no es. Por eso te dicen, asesórate, ten cuidado con lo que firmas, cariño. No te dejes llevar por la desesperación, Acuario, porque pueden aparecer personas oportunistas. Busca las mejores opciones. Gana, me están diciendo. Vamos a ver las características, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Acuario, 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 cariño. Vamos a ver las características. ¿Qué me dicen? Para muchos de ustedes, cariño, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Virgo. Pero también puede ser Tauro o Capricornio. Piel blanca o piel trigueña o está muy bronceado o bronceada. Cabello ondeado o crespo. Es una persona con la cual tú tienes comunicación o contacto por internet o lo has conocido en una página de aplicación también. Esta persona, cariño, está muy ilusionada contigo. La carta del 2 de oros. Algunos de ustedes, cariño, están lo que es en una encrucijada, o ellos o ellas están en una encrucijada. ¿Cómo así, Richard? Puede haber una distancia. Puede ser, cariño, que esta persona no te dedica mucho tiempo por la distancia o por el trabajo. Muchos de ustedes o muchos de ellos
van a tener que tomar una decisión, o el dinero o el amor, cariño. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Vamos a ver. O la fama, cariño. A lo mejor puede ser que tú me dices, Richard, es una persona muy importante. En estos momentos, pues no puede sacar a la luz mi relación, pero sinceramente mucho tiempo de espera. Van a tener que tomar una decisión. La carta del emperador. Te sale muchas personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Especialmente un Tauro. Hay una persona que te observa. Es una persona que tiene un alto cargo. Puede ser tu jefe, tu jefa, profesor, profesora, o tiene dinero. O a lo mejor, cariño, es un patriarca, un sacerdote. ¿Por qué no? Puede ser que esta persona, cariño, tiene rasgos mulatos, o puede ser rubio también. Cabello corto, un poco de barba o bigote. Tiene tatuajes. Sea hombre, sea mujer, tiene tatuajes, cariño. Le gusta vestirse de una forma clásica, pero con colores vivos. Es una persona muy estratega. A lo mejor su trabajo tiene un cargo importante, o es un abogado, una abogada, o un gerente, o una persona importante, mi querido Acuario. Esta persona, mi querido Acuario, está esperando el momento oportuno para mover fichas. A lo mejor de repente para decirte algo, para sacar a la luz la relación o para que vosotros solucionen lo que es un problema, mi querido Acuario. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Tienes que confiar, tienes que creer, Acuario. Hay muchas personas que van a volver a tu vida a pedirte lo que es una oportunidad, pero tú tienes posiblemente malos recuerdos del pasado. No todo el mundo es malo, Acuario, ni mala. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, mi querido Acuario. Tienes que cuidar tu salud. Haz una limpieza en tu casa porque siento que la energía está muy cargada en ese lugar. Besotes. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo.